Libro Conducción del Niño por Elena G. de Huay. Capítulo número 36. Ventajas de los primeros años. La tierna niñez es el periodo más importante. No se puede exagerar la importancia de la educación precoz de los niños. Las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Desde la niñez debe modelarse y formarse el carácter del niño según el plan divino. Debe instilarse las virtudes en su mente abierta. La obra de los padres debe comenzar cuando su hijo está en la infancia, para que pueda recibir las correctas impresiones en su carácter antes de que el mundo coloque su sello sobre la mente y el corazón. La edad más impresionable. Durante los primeros años de la vida de un niño, su mente es más susceptible a las impresiones buenas o malas. Durante esos años hace progreso decidido en la buena dirección o en la mala. Por un lado, se puede obtener mucha información sin valor. Por otro lado, mucho conocimiento sólido y valioso. La fuerza del intelecto, el conocimiento sólido, son posesiones que no puede comprar el oro de Ofir. Su precio supera al del oro o de la plata. Rara vez se olvidan las primeras impresiones. Las criaturas, los niños y los jóvenes no debieran oír una palabra impaciente del padre, la madre o cualquier miembro de la familia, porque reciben impresiones muy precoces en la vida, y lo que los padres los hacen hoy, ellos serán mañana, y al día siguiente, y al siguiente. Rara vez se olvidan las lecciones impresas en la mente del niño. Las impresiones dejadas precozmente en el corazón se ven en los años siguientes. Quizás queden sepultadas, pero rara vez son borradas. El fundamento se coloca en los primeros 3 años. Madres, estén seguras de que disciplinan debidamente a sus hijos durante los primeros 3 años de su vida. No les permitan que formen sus deseos y apetencias. La madre debe ser la mente para su hijo. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. Las madres debieran entender la importancia que existe en ese periodo. Entonces es cuando se establece el fundamento. Si esas primeras lecciones han sido defectuosas, como sucede a menudo, por amor a Cristo, por amor al bien futuro y eterno de sus hijos, procuren reparar el daño que han hecho. Si han esperado hasta que sus hijos tuvieron 3 años para comenzar a enseñarles dominio propio y obediencia, procuren hacerlo ahora, aunque será mucho más duro. No es tan difícil como se supone generalmente. Mucho de la ansiedad y dolores de los padres podría haberse ahorrado si se hubiera enseñado a los niños desde su cuna que su voluntad no podía constituirse en ley, ni se podía complacer continuamente sus caprichos. No es tan difícil como se supone generalmente enseñar a los niñitos que sofoquen sus estallidos de mal genio y sometan sus accesos de pasión. No posponer esta obra. Muchos descuidan su deber durante los primeros años de vida de estos, pensando que cuando lleguen a ser mayores tendrán entonces mucho cuidado para reprimir lo malo y educarlos en lo bueno. Pero la época en que deban llevar a cabo esta obra
es cuando los niñitos son tiernos y lactantes en sus brazos. No es correcto que los padres mimen y echen a perder a sus hijos, ni tampoco es correcto que los maltraten. Una conducta firme, decidida y recta producirá los mejores resultados. Cuando he llamado la atención a los padres por los hábitos erróneos que han fomentado en sus tiernos hijos, algunos padres han manifestado completa indiferencia. Otros me han dicho con una sonrisa: «Mis queridos hijitos, no puedo soportar la idea de hacerles reproche en ninguna forma. Ya mejorarán con la edad. Entonces se avergonzarán de sus estallidos de mal genio. No es lo mejor ser demasiado exigente y estricto con los pequeños. Ellos superarán los hábitos de mentir, engañar y ser indolentes y egoístas». Por cierto, esta es una forma de encarar el asunto muy fácil para las madres, pero no corresponde con la voluntad de Dios. Desbaraten los esfuerzos de Satanás para apoderarse de los pequeños. Padres, por regla general, fracasan en comenzar precozmente su obra. Permiten que Satanás ocupe de antemano el terreno del corazón sembrando las primeras semillas. Tienen una obra que hacer para que Satanás no se posesione de sus hijos y los arrebate antes de que hayan salido de sus brazos. Madres, deben ocuparse de que los poderes de las tinieblas no gobiernen a sus pequeños. Deben determinarse para que el enemigo no levante su estandarte de tinieblas en su hogar. Preparación también para la vida práctica. No hay sino unos pocos que emplean tiempo para considerar cuidadosamente que cierto conocimiento, tanto de las cosas temporales como eternas, puede ser obtenido por sus hijos durante sus primeros 12 o 15 años. En los primeros años de la vida, los hijos no solo debieran obtener conocimiento de los libros, sino que debieran aprender las artes esenciales de la vida práctica. Esto último no debiera impedir lo primero. La herencia de Napoleón. El carácter de Napoleón Bonaparte recibió una gran influencia por su educación infantil. Algunos instructores desacertados inspiraron en él el amor a la conquista, formando ejércitos simulados de los cuales él era el comandante. Así se estableció el fundamento de su carrera de lucha y efusión de sangre. Si el mismo cuidado y esfuerzo se hubieran empleado para hacer de él un buen hombre, infundiendo en su joven corazón el espíritu del Evangelio, cuán ampliamente diferente habría sido su historia. Hume y Voltaire. Se dice que el escéptico Hume fue un concienzudo creyente de la palabra de Dios en sus primeros años. Pertenecía a una sociedad de debates y allí se le nombró para que presentara argumentos a favor de la incredulidad. Estudió con fervor y perseverancia y su aguda y activamente quedó impregnada con la sofistería del escepticismo. Antes de mucho, llegó al punto de creer sus enseñanzas engañosas y toda su vida posterior llevó el oscuro sello de la incredulidad. Cuando Voltaire tenía 5 años de edad, aprendió de memoria un poema de incredulidad y su perniciosa influencia nunca se disipó de su mente. Llegó a ser uno de los más efectivos agentes de Satanás para apartar a los hombres de Dios. Millares se levantarán en el juicio y culparán al incrédulo Voltaire por la ruina de su alma. Cada joven determina la historia de su vida por los pensamientos y sentimientos acariciados en sus primeros años. Los hábitos correctos, virtuosos y viriles, formados en la juventud, se convertirán en parte del carácter y, por regla general, señalarán el curso del individuo por toda la vida. Los jóvenes pueden convertirse en depravados o virtuosos por elección propia. Pueden llegar a distinguirse tanto por hechos dignos y nobles
como por grandes crímenes y maldad. La recompensa de Ana. A cada madre se confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente preciosos. Durante los 3 primeros años de vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Usando cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. En cumplimiento de su voto de entregar su hijo al Señor, con gran abnegación lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, con el fin de que fuera preparado para el servicio en la casa de Dios. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana. ¿Qué recompensa recibió Ana y qué estímulo a la fidelidad es su ejemplo? ¿Cómo fue protegida la mente de José? Las lecciones que dio Jacob a José en su juventud, al expresar su firme confianza en Dios y relatarle vez tras vez las preciosas evidencias de la amante bondad de Dios y de su incesante cuidado, fueron precisamente las lecciones que necesitó en su destierro entre un pueblo idólatra. Usó prácticamente esas lecciones en tiempo de prueba. Estando en la más difícil prueba, acudió a su Padre Celestial, en quien había aprendido a confiar. Si los preceptos y el ejemplo del padre de José hubieran sido un carácter opuesto, la pluma de la inspiración nunca hubiera trazado en las páginas de la historia sagrada el relato de integridad y virtud que reluce en el carácter de José. Las primeras impresiones efectuadas en su mente protegieron su corazón en la hora de la tremenda tentación y lo indujeron a exclamar: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El futuro de una educación sabia. Es un hecho triste que cualquier debilidad e indecisión de parte de la madre son prestamente advertidas por los hijos, y el tentador entonces trabaja en sus mentes, induciéndolos a persistir en sus inclinaciones. Si los padres cultivaran las cualidades que es necesario que empleen en la debida preparación de sus hijos, si colocaran claramente delante de ellos las reglas que deben seguir y no permitieran que se quebrantaran esas reglas, el Señor cooperaría con ellos y bendeciría tanto a padres como a hijos. Desde una edad muy tierna, los niños están al alcance de influencias desmoralizadoras, pero los padres que profesan ser cristianos no parecen discernir el mal de su propio proceder. Ojalá comprendieran que la influencia que se ejerce sobre un niño en sus más tiernos años imprime una tendencia a su carácter y modela su destino para la vida eterna o la muerte eterna. Los niños son sensibles a las impresiones morales y espirituales, y los que son sabiamente educados en la niñez quizás hierren a veces, pero no irán lejos en su descarrío. Bueno amigos, esa ha sido la lectura sin comentarios del libro Conducción del Niño, escrito por Elena G. de Huay. Los esperamos otro día.